mi iglesia bien equipada, es justamente para eso. Yo les voy a dar el micrófono, yo les voy a dar esto y aquello, para que ellos a través de sus predicadores se convierten en huestes chavistas o en huestes maduristas. Así es, no, esa es la anomalía y el horror. En el Consejo de Ministros o en el Ministerio A del Poder Popular y en el Ministerio del Poder Popular B hagan un proyecto para buscar los votos evangélicos y para que fulano de tal, porque es predicador, sea candidato presidencial, es una monstruosidad que conspira con la historia de la República, si es que todavía tenemos República. Se han multiplicado los cultos evangélicos en las zonas periféricas, en las zonas pobres de Venezuela, debido al descuido de la Madre Iglesia Católica. La Iglesia Católica no atendió a su grey, no hizo bien su apostolado y por consiguiente grandes multitudes se pasaron a las iglesias evangélicas. A comienzos de este año, Maduro presentó el plan Mi Iglesia Bien Equipada, que según él estaba destinado a recuperar iglesias. 1.750 iglesias, pero 1.200 son evangélicas. Y mi compañero aquí, Elías Pino Iturrieta, cree que hay una intención desde el Ejecutivo de promover a través de ese culto religioso una suerte de politización o conquista política desde la religión. Evidente. Eso lo inventó. Si le echamos una miradita así, abrimos la puerta, bajamos el vidrio y miramos al Brasil, esa es exactamente la realidad. Y en cualquier lugar en el cual influyan mucho las huestes protestantes evangélicas en todo el mundo actual, Mira, el problema es el siguiente, y es un problema grave. Advierto, por supuesto, que es un tema delicado. Esto espero que no lo tomen como un ataque de las fuerzas herésticas ni nada por el estilo. El problema es el siguiente. Venezuela, desde su nacimiento como república autónoma, es decir, desde 1830 y hasta el día de hoy, es un Estado laico. De acuerdo con el artículo 59 de nuestra Constitución, además. ¿Qué significa Estado laico? El poder temporal determina la vida de los venezolanos sin influencia del poder espiritual, es decir, sin influencia de la iglesia en singular y ahora de las iglesias en plural. ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro? Burlándose de la Constitución al hacer un proyecto para dotar de materiales, de dinero y de recursos a las iglesias, especialmente a las iglesias evangélicas. Está contraviniendo la ley, pero está contraviniendo la costumbre, la tradición que se ha respetado en Venezuela desde tiempo inmemorial. Desde tiempo inmemorial. Cuando se funda Colombia, ¿qué necesita Colombia? Mano de obra, gente de afuera, y se hace una ley especial de libertad de cultos para los ingleses que vengan a incorporarse a nuestra vida. Eso se reafirma ya separados de Colombia por los venezolanos en la ley de libertad de cultos de 1834, pero además en esa fecha se hace un cementerio anglicano y comienza un concierto de normalidad entre las mayorías católicas y cristianas y los herejes que dejan de ser herejes y se convierten en parte de la rutina y en parte de la vida. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es el siguiente. Eso se lo pasa por el forro Nicolás Maduro. El problema es el siguiente. Cuando se va a hacer la Constitución de 1830, se hace una gran discusión entre progreso y religión. En la medida en que la religión impida el desarrollo económico, debe mantenerse de lado y por lo consiguiente se elimina el fuero religioso como se elimina el fuero militar, para que sean los hombres de negocios, los políticos y la gente común y corriente la que determine el rumbo de la vida. Y eso está establecido así y nadie se le ha ocurrido cambiar eso, hasta cuando llega Chávez. Vamos, no nos apresuremos porque el tema es muy importante. Aquí gobernó durante 2 periodos presidenciales, pero digamos que durante 3, la democracia cristiana. El primer gobierno de Rafael Caldera, el único gobierno de doctor Herrera Campins y el segundo gobierno de Caldera. Partido Social Cristiano Copey,
Yo quiero que me pongas un solo ejemplo de manipulación religiosa, de preferencia por un culto, de salir a hacer procesiones en la calle y meter la política en el templo alguna vez. Jamás. Jamás de los jamases. Esa es la vida venezolana. Claro, pero esa es la vida venezolana. Por lo siguiente, porque cualquiera te puede decir, ¿y cuál es el problema de que Maduro esté ayudando a reconstruir, dando cabillas, dando pego, dando cemento a las iglesias? Y segundo, bueno, aquí todo el mundo participa en las procesiones, que sí, el Divina Pastora, ¿cómo es que se llama lo que hacen en Semana Santa? El Nazareno de San Pablo. Eso es una manipulación política. Eso no existía antes, hasta que Chávez sacó un crucifijo una vez en un mitin y se proclamó arcipreste de la iglesia bolivariana. Pero necesito que aterrices tu temor, porque tal pareciera, cualquiera que te está viendo y sea cristiano evangélico, que es que tú eres católico y no quieres que los evangélicos tengan poder. ¿Cuál es el punto al que nos quieres llegar, justamente para que no sea visto como que estamos atentando contra la libertad de culto que garantiza nuestro artículo 59 Pueden de la tener Constitución? 64 templos con luces de neón que parecen supermercados. Ese no es mi problema. Eso no es mi problema. El problema es el crecimiento de esas iglesias. ¿Por qué es importante el crecimiento de esas iglesias y por qué se puede considerar como problema? Porque en la medida en que se multiplican, se convierten en factor político o en la posibilidad de que yo, desde las alturas del poder, políticamente las utilice. Mi iglesia bien equipada es justamente para eso. Yo les voy a dar el micrófono, yo les voy a dar esto y aquello, para que ellos, a través de sus predicadores, se convierten en huestes chavistas o en huestes maduristas. Así es, la preocupación esa es la anomalía y el horror. Porque es negar la historia de Venezuela. Es negar la historia de Venezuela. Mira, ya que tú estás diciendo eso no significa que antes no se establecieran relaciones cordiales y también de ayuda económica con las iglesias, especialmente con la Iglesia Católica. El Ministerio de Justicia desde el año 45 y después a partir del 58 tenía una dirección de cultos y a través de la dirección de cultos se establecían las necesidades de la iglesia y se ayudaban esas necesidades. Eso ha existido siempre, sin propaganda política, sin escándalo, porque entonces ahorita se da el caso de que un predicador se monte a título de predicador y diga que voten por Nicolás Maduro o que yo voy a ser presidente de la República. Usted puede ser presidente de la República o candidato, usted puede pretender eso, pero no desde su posición de pastor. No, o peor aún, se preste para restarle votos a la oposición, porque es la estrategia más inteligente. No vas a decir de frente vota por Maduro, sino te voy a restar. Pero te voy a dar un ejemplo. Ahí está perfecto lo que está, perfecto. Cuando me pusiste el tema, me puse a revisar un artículo que había leído hace un mes de Armando Info titulado El Evangelio según Maduro. Y en ese artículo el periodista da cuenta de este ejemplo. La Iglesia Evangelista Restauradora en La Vega recibió $2.000 en efectivo. Es el testimonio de una señora llamada Fernanda Camejo que empieza a contar cómo los están ayudando. Y es una suerte como si estuviera llegando el Espíritu Santo, le llegara con esos $2.000 en efectivo, cuando ella la verdad pensaba que lo que le iban a dar eran unas cabillas o un cuñete de pintura. Y que el predicador del lugar les había prometido, ahorita son 2.000, pero pronto viene más. Ajá, ¿y entonces? Bueno, a eso te quiero decir, que se está metiendo dinero. Se está metiendo dinero para procurar el apoyo de la fuerza, de la feligresía evangélica. Pero la feligresía, pero además verdad, exacto, no estamos hablando de cuatro gatos. Resulta que en los barrios populosos, populares y pobres y humildes se ha multiplicado la iglesia evangélica. Y esa multiplicación del delito. ¿Ah? Eso no es delito. Eso no es delito, eso no es delito. No, ni problema, la gente tiene derecho a profesar el culto que quiera. Exactamente. Está en la ley desde el año 34 del siglo XIX. El problema es que yo me aproveche de eso para que voten por mí. Ese es el problema. Novedad tan relativa. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, la Iglesia Católica venezolana, los obispos y arzobispos fueron pilares de la dictadura y sacaron la custodia de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, por todos los estados del país, para proclamar a Venezuela República Coromotana. Fue una utilización
política del régimen con el apoyo y el soporte de la alta jerarquía. La jerarquía eclesiástica modifica esa conducta progresivamente a partir de 1958 y especialmente cuando Rómulo Betancourt y Raúl Leoni miran distinto la relación con la Iglesia y llegan a acuerdos de concordato y de modus vivendi que desembocan en la creación de la púrpura, es decir, en tener cardenales venezolanos. Los cardenales venezolanos han estado con un micrófono en los mítines. Eso hay que mirarlo también con cuidado. Se supone que el cardenal Velasco participó en un golpe de Estado. Absolutamente criticable, absolutamente criticable. Me parece que fue una posición aislada y errónea, pero que en el Consejo de Ministros o en el Ministerio A del Poder Popular y en el Ministerio del Poder Popular B hagan un proyecto para buscar los votos evangélicos y para que fulano de tal, porque es predicador, sea candidato presidencial, es una monstruosidad que conspira con la historia de la República, si es que todavía tenemos República. Te iba a poner ese mismo ejemplo que acabas de dar con el tema de utilizar el tema de la iglesia para quizás llevar un mensaje político, porque si hay algo que ha sido la Conferencia Episcopal Venezolana, al menos en el último lustro, es una voz para cuestionar las cosas deleznables que ha hecho Maduro. Habría que criticar a la Iglesia Católica por quizás eso no es lo que está haciendo la Iglesia. El traje de oposición, no, sino bueno, la Iglesia la jerarquía eclesiástica no está haciendo eso. No, bueno, está denunciando situaciones de injusticia que chocan contra la Escritura y contra la justicia proclamada por la Iglesia y por el pontífice. Eso es distinto. Te voy a aterrizar en otro punto que me comentaste cuando me propusiste este tema. Yo te di el ejemplo que en Maturín el crecimiento de las iglesias evangélicas era importante, tan importante que recuerdo supermercados, que ya no son supermercados, sino son iglesias evangélicas. Y tú me dabas en el clavo del crecimiento de esta comunidad. ¿Por qué a tu juicio la Iglesia Católica le ha fallado? A eso no lo sé responder yo, lo tiene que responder la Iglesia Católica, pero la respuesta sería la siguiente. Se han multiplicado los cultos evangélicos en las zonas periféricas, en las zonas pobres de Venezuela, debido al descuido de la Madre Iglesia Católica. La Iglesia Católica no atendió a su grey, no hizo bien su apostolado y por consiguiente grandes multitudes se pasaron a las iglesias evangélicas que tienen mecanismos de comunicación desconocidos y hasta despreciados por la Iglesia Católica. Pongan los canales de televisión en el cable. Pare de sufrir. Y usted ve a un señor pare de sufrir o a otro diciendo cosas estrambóticas con una melena hasta aquí. Es lo menos sacro que uno puede ver. Ese es un mitin de un señor charlatán que está diciendo cosas, pero él es pastor. Y la iglesia lo permite por completo, la iglesia de ellos. Eso se tiene que mirar con el debido cuidado, no porque sea nocivo, sino porque choca contra las leyes. A mí lo que me importa es que choque contra las leyes y que lo aproveche el gobierno. Para su militancia y para su crecimiento político. El crecimiento político, porque además hay que desmarcarse de lo siguiente, no es la comunidad evangélica, son ciertos determinados pastores que se están aprovechando de esto, porque te voy a leer el comunicado del Consejo Evangélico que dice: observamos el fuerte componente político partidista en estos anuncios, creemos que los fondos públicos no deben estar a disposición del avance de credos religiosos o ideologías particulares. Amén. Es decir, el mismo Consejo Evangélico dice, esto no es con nosotros. Eso no es con nosotros. Que están haciendo, por eso que quizás se puede entender que estamos en contra del culto evangélico. No, el problema es la utilización política. El problema es el ingrediente político. Lula se devanaba los sesos por conseguir los apoyos evangélicos y ofreció un ministerio para los evangélicos. ¿Por qué? Porque el antecedente, Bolsonaro, había hecho un campañón y habían ganado las elecciones con el apoyo de los evangélicos. Ese es el punto. Y ahora que dices eso, en este mismo trabajo de Armando Info, que pueden consultarlo, está en Armando Info, bloqueado por el gobierno, pero bueno, ustedes pueden usar una VPN, que se llama El Evangelio según Maduro, se da cuenta que en Venezuela un 20% de la población es cristiano evangélico. Entonces imagínate agarrar ese 20% de la población e ideologizarla. Ya está ideologizada. Y hay otras cosas contrarias a la normalidad. Cuando el Estado es laico, cuando Venezuela se convierte en Estado laico, prohíbe el diezmo y las primicias. La iglesia colonial, nuestra, hispanoamericana,
se mantiene por el diezmo. Es decir, yo, Le doy fiel un de la consenso. iglesia de Carúpano en el siglo XVIII, le doy una parte al cura, para que el cura viva y me administre mi vida y mi espíritu. Eso lo elimina Páez. Se eliminan los diezmos. Usted no le tiene por qué dar un bolívar al cura. Ese es trabajo del cura. El cura se va a procurar su subsistencia o nosotros veremos cómo, para descargarle a ustedes ese peso, lo atendemos. Y así se hace desde entonces. Ahora no. Ahora resulta que yo parte de mi sueldo, mi 10% se lo tengo que dar al pastor A y al pastor B, contraviniendo la ley, contraviniendo las costumbres, contraviniendo las tradiciones. Y eso existe, y el gobierno no solo no lo ve mal, sino que lo consiente y lo atrae. Hasta el punto, no te preocupes, que aparte del diezmo te voy a equipar la iglesia. Cónchale. Entonces sale un pastor, fulano de tal, a título de pastor, a denunciar que María Corina Machado es traidora a la patria. Hágalo como ciudadano, o como líder de un partido político, o porque le salió del forro, pero no porque usted sea pastor protestante. Eso no le corresponde a un pastor. Usted no puede ser vocero político, usted no puede descalificar a una líder política como ella o como cualquiera. Eso es lo que está pasando. Y el gobierno, silencio sepulcral, feliz de la vida. Vamos a ver hasta dónde llega esta denuncia del pastor, cuyo nombre no me interesa, solo sé que está todo el día en el Twitter ahora. Y lo entrevistan en la radioemisoras y programas chavistas. Oye, qué casualidad, él no va a hablar del Evangelio según San Juan y según San Mateo, él va a hablar de María Corina Machado. Pero yo puedo hablar de María Corina Machado, sí, y usted también, señor X, pero no como pastor protestante. Yo no puedo presentarme a la radio a hablar como obispo de Trujillo. El obispo de Trujillo no puede hacer eso en la radio. Señores, salgan a la calle, declaran la huelga general. ¿Por qué? Porque le está prohibido. Usted es obispo de Trujillo. Lo mismo pasa con el protestante, con el evangélico. Usted no puede hacer eso, le está vedado por la ley. Pero no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque tiene un respaldo político, y ese respaldo político es el ahogo del gobierno ante la posibilidad de que existan elecciones primarias, ante la posibilidad de que la oposición se organice. Ojalá y culmine un proceso exitoso. Los evangélicos caen del cielo para ensuciar el caldo ahora, por consiguiente. Digo yo, sin que esto signifique, no sé si el discurso no ha tenido esa intención, la orientación de las palabras, sin que esto signifique que aquí no van a entrar los protestantes, que pueden los señores seguir repartiendo Biblias puerta por puerta y hacer sus concentraciones con micrófonos y cosas, porque además son muy escandalosos y se oyen en todas partes. Pero tienen derecho. Porque se hace de los... Claro que tienen derecho, no, relativamente, no tienen por qué perturbar la vida del barrio, en eso no tiene derecho nadie, no tiene derecho nadie. En fin, pero aquí parece que todo el mundo tiene derecho a hacer cualquier cosa. Las sotanas se moderaron. Las sotanas fueron cómplices del gomecismo y del perejimenismo para convertirse en soportes comedidos de la democracia. Ese es el trabajo de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal antigua no cumplió su función con la república ni con la democracia. La conferencia episcopal de nuestros días sí cumple sus funciones con la democracia y con la república y con el interés de los feligreses. Estas novedades evangélicas por lo menos deben llamarnos la atención y por lo menos deben ponernos a reflexionar, no solo a nosotros, sino también a la Iglesia Católica, porque mucha responsabilidad de esta multiplicación de voceros políticos sentados en el trono de los evangelios es de ella. Y así cerramos este nuevo capítulo del Manual de Malas Maneras, Elías Pino Iturrieta y Adriana Núñez Rabascal.